Hola chicas, soy Janet. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy te traigo este hermoso delantal que lo podemos usar así o también para colocar aquí en estos bolsillos de las gallinas, huevos o lo que ustedes quieran. Para este necesitamos aproximadamente unos 350 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 2 cadenas que no cuentan. Hacemos lazada y comenzamos a hacer puntos altos dentro del mismo círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar un total de 12. Una vez completamos los 12 puntos, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Deben de asegurarse de contarlos para que les queden todos, si no al final le van a faltar. Unimos en el primero. Las 2 cadenas solo las vamos a utilizar para cubrir el espacio que nos queda ahí. Ahora tiramos del centro para que cierre por completo el agujero. Escondemos en la parte de atrás un poquito y cortamos. Siguiente vuelta, igual comenzamos con 2 cadenas que no cuentan y en ese mismo lugar hacemos 2 puntos altos porque vamos a hacer aumentos. 1 y 2 en el mismo espacio. Siguiente, hacemos 1 y 2. Siguiente, 1 y 2 puntos juntos. Y así vamos a continuar haciendo aumentos en todos hasta llegar al final. Llegamos al final de la vuelta número 2, tenemos 24 puntos. Ahora unimos con puntos deslizados y ya tenemos lista la segunda vuelta. Para la tercera vamos a comenzar con 3 cadenas porque ya no lo vamos a cerrar. Hacemos ahí las 3 cadenas y comenzamos con el aumento. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue volvemos a hacer aumento. 1 y 2 juntos. Siguiente, punto solo. En el que le sigue, aumento nuevamente. Así vamos a continuar hasta que nos queden 4 puntos para llegar al final. Cuando nos queden aquí 1, 2, 3 y 4, hasta ahí vamos a tejer y terminamos con 31. Terminamos la vuelta, nos quedan aquí 1, 2, 3, 4 puntos sin tejer y terminamos con 31 puntos. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, hacemos lazada, giramos y vamos a tejer en la cadena de afuera. Aquí tenemos 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a tejer en la parte aquí de enfrente solamente. Hacemos un punto alto. Ahora en el siguiente, solo tomando una hebra de la cadena, vamos a hacer 1 y 2 puntos. Siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto, un punto alto. En el siguiente, un aumento. 1 y 2 puntos juntos en el mismo espacio. Siguiente, punto solo. Siguiente, punto solo. Y así continuamos hasta que lleguemos a la otra esquina.
2 puntos solos, un aumento, 2 puntos solos, un aumento. Llegamos al final de la vuelta, tenemos 42 puntos en total. Esta es la parte de atrás y así se ve la parte de enfrente. Miren, le quedan este borde o decoración. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos, saltamos este primer punto, este que está aquí, hacemos lazada y en el siguiente vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, todo en el mismo espacio para formar un abanico. Ya tenemos los 5 puntos altos, saltamos una cadena en la base y en el siguiente hacemos punto deslizado. Así nos queda. Volvemos a hacer lazada, saltamos 1 y en el siguiente repetimos abanico de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente saltamos 1, en el siguiente punto deslizado, sacamos, deslizamos por dentro. Volvemos, saltamos 1, en el siguiente repetimos el abanico de 5. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos 8 abanicos. Completamos los 8 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 abanicos. Terminamos con el punto deslizado. Ahora nos pasamos al siguiente. Hacemos punto bajo. 1. Siguiente. 2. 3. 4 y 5. En los siguientes 5 puntos hacemos 5 puntos bajos. Hacemos doble lazada porque vamos a hacer dobles puntos altos. Saltamos 1 y en el siguiente hacemos un doble punto alto. Volvemos doble lazada en el mismo espacio. Pasamos por 2, cerramos. Ya tenemos 2. Volvemos, pasamos por 2, cerramos. Doble lazada y seguimos repitiendo dobles puntos altos hasta que tengamos un total de 9. Completamos los 9 dobles puntos altos, saltamos 1 y en la última cadena hacemos un punto deslizado. Cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. Hacemos el nudo y vamos a esconder el hilo que nos queda en la parte de atrás. Siempre es bueno esconderlo por la parte de atrás para cuando lo cortemos no nos quede muy pegado al nudo y correr el riesgo que se nos pueda soltar. Cortamos. Así es como se va viendo. Ahora vamos a tomar el color rojo. Hacemos un nudo. Y lo vamos a conectar justo aquí, en este primer punto donde terminamos el abanico. Ahí hacemos un nudo, lazada, saltamos 1 y en el siguiente vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos juntos. Siguiente, saltamos 1 y hacemos un punto deslizado. Cortamos, hacemos el nudo y ahora aquí en la parte de atrás con los 2 hilos que nos quedaron vamos a hacer un par de nudos para asegurarnos que está bien amarrado. Ya terminado, así nos queda. Ahora vamos a hacer el pico
con color amarillo. Hacemos el nudo en el hilo. Lo conectamos en el siguiente punto después que terminamos el rojo. Hacemos ahí el nudo. Levantamos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas lazadas. En el siguiente hacemos un punto sin terminar. Lazada. Siguiente, otro punto sin terminar. Tenemos todos los hilos, los cerramos de una vez. Ahora 1, 2 cadenas y en ese mismo espacio lo cerramos con punto deslizado. Así nos queda. Venimos atrás, cortamos, hacemos el nudo y también vamos a amarrar los hilos de color amarillo con un par de nudos. Terminamos el pico. Ahora vamos a hacer la parte de la cresta y siempre nos vamos a asegurar de dejar, miren, este borde es la muestra de que es el lado del derecho. Ahora volvemos con el rojo, hacemos nuevamente el nudo, conectamos en el punto siguiente del amarillo, ajustamos y levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, que es un punto alto. Ahora, en ese mismo espacio hacemos un segundo punto alto. 3 cadenas, las unimos ahí mismo con punto deslizado. Así. Ahora en el siguiente hacemos un punto bajo. Y en el siguiente hacemos punto deslizado. Volvemos nuevamente. 1, 2 y 3. En el mismo lugar, punto alto. 3 cadenas. Y ahí mismo, punto deslizado. Ajustamos en el siguiente punto bajo. En el siguiente punto deslizado. Y volvemos a repetir. 3 cadenas. En ese mismo lugar, punto alto. Y bajamos con 3 cadenas que las unimos en el mismo espacio con un punto deslizado. Volvemos punto bajo, punto deslizado y repetimos la última parte de la cresta. Ya cuando terminemos la última punta, que es exactamente igual, vamos a cortar la hebra. Una vez terminamos ya la parte última de la cresta, así nos queda esta hermosa gallina lista. Vamos a colocarle un ojo, estos son de plástico, se lo pegué con silicona caliente, pero pueden tejer uno de el mismo hilo en color negro, un circulito y ponérselo como ojo. Cuando tengamos lista la pieza, de estas vamos a hacer un total de 9 en mi caso. Si ustedes quieren hacer más, pues lo pueden hacer. Vamos a hacer 9 piezas en total, las vamos a reservar y comenzamos a hacer la base o el cuadrado donde la vamos a montar. Vamos a separar esto a un lado, tomamos el hilo, yo voy a hacer el cuadrado en color rosado. La combinación de colores también depende del gusto de cada uno. Este cuadrado ya yo se los enseñé a hacer en el canal, pero les voy a explicar un poquito más. Hacemos el nudo mágico y 3 cadenas. Ahora, dentro de ese círculo, hacemos un punto alto y otro punto alto. Ahora tenemos un total de 3 puntos altos contando las cadenas. Lo vamos a separar por 2 cadenas y volvemos. Hacemos 1, 2, 3, 2 cadenas y volvemos. 3 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta que tengamos 4 grupos en total. Ya tenemos otro grupo de 3
2 cadenas. Vamos a cerrar un poquito el aro para que sea más fácil. Volvemos al centro del anillo y hacemos el último grupo de 3 puntos altos. En total vamos a tener 4. 3 puntos altos y también vamos a hacer las 2 cadenas de separación. Nos queda algo así. Lo unimos en la tercera. 1, 2, 3. En la cadena número 3, ahí vamos a unir con punto deslizado. Ya tenemos la base del cuadrado. Vamos a tirar para cerrar el centro. Siguiente vuelta. Vamos a levantar ahí mismo las 3 cadenas. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Un punto por cada uno de los 3 que teníamos en la base. Ahora hacemos lazada, pasamos aquí donde están las 2 cadenas de separación, hacemos 1 y 2. 2 puntos altos solamente. 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Y esta es la manera en la que el cuadrado va a ir aumentando de tamaño. Esto lo vamos a repetir en todas las esquinas hasta el final. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en todas las esquinas. Ahora venimos aquí, tenemos que moverlo así porque debemos tejer desde el primer punto. Ahí comenzamos con un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Y ya tenemos nuevamente los 3. Aquí sí debemos de prestar mucha atención. Siempre debemos de mover la esquina para tejer encima del primero, porque si nos saltamos ese punto nos van a faltar al final. Volvemos lazada, llegamos a la otra esquina y hacemos nuevamente 1 y 2 puntos altos. 2 cadenas y ahí mismo volvemos a hacer otros 2 puntos altos más para completar la esquina. Ya tenemos la segunda. Así vamos a hacer con el resto hasta terminar la vuelta. Cuando terminemos la última esquina, con los 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos, volvemos 1, 2, 3. En la cadena número 3 es importante también que lo unan en la cadena número 3. Si lo unen en la otra, ya van a quedar encima del otro punto. Volvemos a levantar las 3 cadenas que pertenecen a ese punto y aquí en este que está pegado volvemos a hacer el otro, porque es un punto por cada uno de los que tengamos en la base. Ya tenemos 3. Ahora en el siguiente hacemos 1 y en el siguiente hacemos 1. Vamos a tejer puntos encima de todos los puntos que tengamos en la base hasta que lleguemos a la esquina. En la vuelta anterior solo teníamos 3. Ahora miren, tenemos 3, 5, más los 2 que nos faltan aquí, son 7. Entonces, ahí es la manera en la que va a ir aumentando. Volvemos de nuevo, 1 y 2 dentro de la esquina. Ya para la próxima vuelta vamos a tener esos también de aumento. Volvemos 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Ya tenemos la esquina. Ahora volvemos, apartamos para tejer desde el primero y comenzamos a hacer puntos altos en todos. Llegamos aquí a la esquina, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En todos debemos mantener la misma cantidad. Deben contar todos para que todos queden parejos. Cuando lleguemos a la esquina, volvemos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en la esquina, punto por punto. Y así vamos a continuar. Siguiente vuelta igual. Unimos en la tercera cadena, punto por punto, hasta que lleguemos a donde están las cadenas de separación y repetimos las esquinas. Esto lo vamos a hacer por aproximadamente 6 vueltas para el tamaño que yo necesito. Si ustedes lo quieren hacer más grande, pues también lo pueden hacer. Miren, aquí ya lo tengo listo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. ¿Cómo es el tamaño? Porque voy a colocar mi gallina aquí encima y ya quedó dentro de la pieza. Si ustedes lo quieren hacer más grande o más pequeño, pues hacen más o menos vueltas. Llegamos aquí al final. Vamos a cortar el hilo un poquito largo. Miren. Y lo voy a unir con una aguja lanera.
porque queda mucho más bonita la unión que haciéndolo con punto deslizado. Venimos aquí, tomamos ese último punto, lo pasamos así por las 2 hebras, lo sacamos por el otro lado y luego hacia arriba, y luego como lo quiero pasar hacia atrás, solo le voy a dar así. Miren, ahí nos quedaron todas las cadenas completas. Ahora en la parte de atrás lo voy a pasar por dentro de ese punto y después lo voy a pasar por dentro de todos estos puntos. Esto es para que quede bien amarrado y no se vaya a soltar. Y ahora sí cortamos lo que nos quedó. Miren, así quedó la unión y ya tenemos nuestra pieza lista. Les voy a medir para que tengan una idea. Esto mide unos 15 centímetros aproximadamente. Vamos a hacer 9 piezas porque tenemos 9 gallinas. Entonces vamos a hacer una pieza por cada una de las gallinas. Y ahora la vamos a coser justo encima. Para coser la gallina yo voy a utilizar la misma aguja lanera que utilicé para hacer la unión. Voy a calcular más o menos ahí que me quede centrada y lo voy a coser donde está esta línea. Miren, aquí por donde van. Este hilo lo voy a dejar largo para amarrarlo al final. Lo voy a coser por esta línea donde están los abanicos. Aquí debemos de ir con un poquito más de cuidado porque se va a ver. Si nos quedan todas las puntadas feas, se van a notar al final. Vamos a tratar que nos queden lo más bonitas posible, pero puntadas grandes. Venimos así, ahora vamos hacia atrás. Miren. Ahí, con mucha paciencia para que nos quede bonito. Vamos al siguiente agujero. Tiramos del hilo, no lo vamos a apretar demasiado para que no se encoja. Hacemos otra puntada. La vamos acomodando. Así nos va a ir quedando una costura. Vamos a dar todo la vuelta hasta que lleguemos aquí, aproximadamente cerca del ojo de la gallina. Y ahí vamos a hacer el nudo y lo cortamos. Terminamos de coser la gallina al cuadrado, miren. Aquí se pueden ver los puntos, pero como es el mismo color, apenas se nota. Y aquí nos queda, miren, el bolsillo para colocar el huevo. Vamos a hacer todas las piezas iguales, ya yo las tengo aquí listas. Y ahora vamos a comenzar a unirlas una con otra. Yo voy a unir 3 piezas, así. Y luego de 3 en 3 hacia abajo. Pero vamos a comenzar uniendo 2. Yo en el canal tengo varias maneras de unir a los cuadrados, pero ustedes la pueden unir como ustedes quieran o de la forma que les voy a mostrar ahora. Venimos aquí, tomamos, miren, aquí tenemos 2 cadenas, vamos a tomar el punto así de afuera, de una, venimos acá, tomamos el punto también de afuera, los unimos así. Ahora tomamos la hebra, la pasamos y hacemos ahí el punto deslizado. Lo que vamos a hacer ahora, tomamos el siguiente punto, debemos asegurarnos cuál es el siguiente, miren, tomamos la parte de abajo de este, la parte de abajo del otro, tomamos el hilo y lo pasamos por dentro. Volvemos con mucha paciencia, tomamos de un lado, tomamos la cadena del otro lado, sacamos y pasamos por dentro. Tomamos de un lado, tomamos la del otro lado y pasamos por dentro. Y nos van quedando unidos así con esa cadena. Se los voy a acercar un poquito más. Tomamos la cadena de este lado, la de abajo, la de este lado y luego sacamos la hebra y la deslizamos.
de un lado, del otro lado, sacamos y deslizamos por dentro. Y así es como nos van quedando unidos. Cuando lleguemos aquí al final, volvemos a colocar 2 piezas más y las unimos y continuamos hasta que tengamos 3 hacia arriba. Y ya luego venimos y pasamos para este lado para unir las otras 3. Terminamos de coser todas las piezas, así es como nos quedan, miren. Terminamos en este lado, lo voy a doblar porque es un poquito grande para que sea más cómodo. Terminamos aquí y antes de cortar el hilo, para no tener que cortarlo, aquí mismo vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas y vamos a comenzar a hacer puntos altos todo alrededor. Esto es para hacer un borde un poquito más grueso. Punto alto, vamos a la siguiente cadena, punto alto, siguiente cadena, punto alto y así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada uno. Cuando lleguemos aquí a la esquina, pues mantenemos exactamente lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos para seguir manteniendo la forma cuadrada y de ahí continuamos punto por punto y damos toda la vuelta hasta que lleguemos a donde comenzamos. Una vez llegamos al final donde comenzamos, hacemos un punto deslizado y vamos a cortar la hebra. Hacemos un nudo y el hilo que nos queda lo vamos a esconder hasta el final. Ahora vamos a hacer la parte de encima, las tiras donde lo vamos a sujetar en la cintura. Para eso yo me voy a conectar aquí en una esquina. En la misma esquina de las cadenas, ahí vamos a meter el gancho. Quiero agarrar la cadena por la parte de adentro, así, para que se vea más bonita. Ahí, justo la cadena que está en la esquina. Hacemos lazada, hacemos el nudo y comenzamos a hacer la cadena. No tenemos que contarla, solo calcularle el largo que queremos. O también si lo quieren contar para que los dos lados les queden exactamente igual, también lo pueden hacer, si no solamente hacen la cadena y la miden. Ahora vamos a tejer la cadena hasta alcanzar el largo deseado. Tejí 80 cadenas de este lado y 80 de este lado, que me quede así de frente. Aquí tenemos 80, vamos a hacer 2 cadenas extra para girar. Contamos 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadena hacemos un punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Y así vamos a continuar cada una de las cadenas, haciendo un punto alto en cada uno. Esto es para que la tira nos quede un poquito más gruesa, así como una cinta y no como una cadena. Cuando lleguemos al final, aquí al último punto, ahora ¿qué vamos a hacer? Continuamos con los puntos del delantal. Así vamos, punto por punto, para que la tira continúe. Miren, así nos queda. Hacemos ahora punto por punto hasta que lleguemos a esta cadena. Cuando lleguemos a la cadena también completamos todos los puntos y cortamos la hebra. Llegamos al final y terminamos. Así nos quedaron las tiras, una a cada lado. Ahora yo voy a hacer una terminación de una vuelta en color blanco. Esto es opcional. Si ustedes lo quieren hacer, porque así ya se ve bonito, voy a comenzar aquí en la parte de abajo del tirante con el hilo blanco. Hacemos el nudo
lo conectamos en ese punto que está en la esquina. Ajustamos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Ahí mismo hacemos 1 y 2 puntos altos. Tenemos un total de 3. Saltamos 1 y 2 en la base y en el punto número 3 hacemos un punto bajo. O más bien lo vamos a hacer deslizado para que quede más pequeño. Hacemos el punto deslizado. Así nos queda un poquito más pequeño. 1, 2, 3. Ahí mismo hacemos otra vez 1 y 2. Ya tenemos nuevamente 3 puntos altos. Saltamos 1 y 2 y en el 3 hacemos el punto deslizado para que nos quede bien corto. Volvemos 3 cadenas en el mismo lugar. Hacemos 1 y 2 puntos altos. Saltamos 1 y 2 y en el punto número 3 hacemos el punto deslizado. Y nos va a ir quedando ese borde de color blanco. Si a ustedes les gusta lo pueden hacer y si no lo dejan solo con el rosa. Terminamos todo el borde de color blanco. En la parte de arriba hicimos un punto deslizado y cortamos la hebra. Así es como nos queda este hermoso trabajo. Si lo quieren utilizar para colocar los huevos, ya solamente aquí en la bolsa, ahí meten los huevos, y si no, lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran o solo así como decoración. Ahora sí, ya podemos lucirlo. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.